Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a retomar el tema de la clonación de animales extintos. Sí, ya hemos visto lo que es exactamente la clonación, hemos visto en qué consiste eso de clonar animales, y vamos a retomar este tema. ¿Podemos realmente llegar a clonar animales extintos, como por ejemplo los dinosaurios, tal y como vemos en la saga de Jurassic Park? La mayor dificultad a la hora de clonar animales extintos es su ADN. Necesitamos ADN totalmente viable. Necesitamos ADN en buen estado para que llegue a desarrollarse el embrión, ya sea dentro del huevo o del vientre materno de una madre de alquiler, o replicando las condiciones de la madre, y que sobreviva el nacimiento, que crezca, que viva, vaya. Bien, normalmente en biología molecular, cuando se pretende clonar cierto ADN, este se conserva en muy buenas condiciones. Tenemos que tenerlo fresco, fresquísimo. No podemos permitir que se eche a perder lo más mínimo y que deje de funcionar como debe. Pues imaginaos que estamos hablando de un ADN que nadie lo ha conservado para nada, sino que si lo encontramos será de chiripa. En las novelas y en las películas de la saga de Jurassic Park, este ADN, el ADN de dinosaurios, lo encuentran dentro de mosquitos conservados en ámbar. Como ya sabéis, teóricamente estos mosquitos habrían picado a los dinosaurios como lo normal que hacían esos mosquitos y como suelen hacer los mosquitos hoy en día. Y después de picar a los dinosaurios habrían quedado atrapados por la resina de estos árboles, pues que al fosilizar es lo que tiene, que la resina al fosilizar se convierte en ámbar. Las cosas no son tan bonitas ni tan perfectas. Estas piezas de ámbar, por mucho que asemejen cápsulas en el tiempo en el que el animal está totalmente, perfectamente conservado en su interior, digamos que tan perfectas no son. Vaya, dentro el insecto no está jugosito como conservado al vacío en tu nevera. Primero, el ámbar no deja de ser un fósil que ha sufrido un proceso de fosilización al mismo tiempo que la roca que lo envuelve ha sufrido una diagénesis. No es resina dura sin más. Además, este ámbar, a pesar de que parece una especie de cápsula de plástico que te aísla completamente del exterior, el ámbar puede ser más o menos poroso, de modo que no es una cámara tan aislada respecto al exterior y puede haber cierto intercambio y pérdida y ganancia de sustancias, de elementos. Vaya que al final, para lo que nos interesa, puede haber conservado o no estas biomoléculas en su interior. Pongamos que encontramos un ámbar que es súper impermeable y que el mosquito o el otro insecto que tenemos en su interior teóricamente está mejor conservado que se ha visto nunca. Aún así, tendríamos un problema. Y es que cuando ingerimos nuestro alimento, empezamos a digerirlo. En nuestro sistema digestivo, los alimentos empiezan a procesarse, a digerirse y a descomponerse en elementos más pequeños, en moléculas más pequeñas, que son las que nuestro cuerpo va a poder asimilar y aprovechar. Y eso lo hacemos nosotros y también lo hacen los mosquitos. Vaya, cualquier animal. Lo que significa que a menos que la resina atrapara al insecto, a menos que el insecto quedara atrapado en la resina justo después de haber picado al dinosaurio, si no ocurre esto, lo más probable es que la sangre que tuviera en su interior, de su tripita, ya estuviera digerida, que ya no habría mucho rastro de biomoléculas grandes, que estaría todo ya bastante deshecho. E incluso en ese caso, en el que el insecto quedara atrapado en la resina justo después de picar un dinosaurio, incluso después de quedarse atrapado y quedarse ya asfixiado y haber muerto el insecto, las enzimas de su sistema digestivo seguirían actuando, y es muy posible que el contenido de su sistema digestivo también acabara siendo digerido más o menos. Así que, si bien no podemos llegar a decir que es totalmente imposible, digamos que es muy difícil que llegue a conservarse algo de ADN en el interior del sistema digestivo de un mosquito que hubiera picado a un dinosaurio. No obstante, en los últimos años ha sorprendido bastante la facilidad con la que algunas moléculas parece que se conservan en el registro fósil. Facilidad, bueno. En 2003 se encontró un fémur de Tyrannosaurus Rex de Hell Creek en Montana, en el que se observaron supuestos vasos sanguíneos. Estas muestras de hueso se desmineralizaron y se vio que estos supuestos vasos sanguíneos conservaban cierta elasticidad, que podían aún tener un componente proteico, orgánico. Básicamente que podían conservar colágeno, que es una de las proteínas más abundantes en animales, en nosotros mismos. Bien, esta supuesta proteína, este supuesto colágeno, se secuenció, se analizó su composición y se vio que era realmente colágeno. El colágeno, como cualquier otra proteína, está formado por pequeñas subunidades que llamamos aminoácidos. Y esta secuencia de aminoácidos es una traducción directa de la secuencia de ADN del animal. De ADN pasa a ARN y de ARN pasa a proteína. De manera que esta secuencia nos puede dar pistas también acerca de qué clase de animal la posee. Si tú encuentras
una muestra de colágeno y puedes llegar a saber de qué clase de animal es. O por ejemplo, con qué clase de animales está más emparentado. Y bien, la secuencia de aminoácidos de este colágeno de Tyrannosaurus lo acerca mucho a las aves, lo cual tiene mucho sentido. Hace menos tiempo también se ha descrito la existencia, la presencia en el registro fósil, en huesos incluso no demasiado bien conservados, de glóbulos rojos. Fosilizados, sí, pero glóbulos rojos. Y hace apenas unos meses se describió la presencia no solo de glóbulos rojos, sino también de otras biomoléculas como por ejemplo colesterol, en una vertebrita de un ictiosaurio, un reptil marino. No es un dinosaurio, pero convivió con ellos. Y los glóbulos rojos en los reptiles pues no son como los de los mamíferos y por ejemplo sí que conservan un núcleo que puede tener su ADN dentro. Claro, si sobrevive a la fosilización y tal, cosa que es muy improbable. En cualquier caso, parece que encontrar pedacitos de ADN de dinosaurios y otros animales extintos parece que podría no ser tan difícil. Parece, siendo muy optimistas, que es solo cuestión de tiempo. Eso sí, nunca encontraremos una cadena completa de ADN porque por lo visto se degradan muy fácilmente. Posiblemente solo encontremos fragmentos. Y ahí es donde entra la ingeniería genética, para rellenar los huecos y convertir estos fragmentitos en un ADN totalmente funcional, que pueda realmente hacer que un embrión crezca, se desarrolle, nazca, etc. Así que es posible que si alguna vez encontramos fragmentitos de ADN de dinosaurio, la única manera que tengamos de tener una secuencia completa como para un organismo vivo, como para un animalito que crezca, sea pues eso, insertando fragmentos de ADN de parientes cercanos. O sea que tal y como decía el propio Dr. Henry Wu en Jurassic World, su ADN nunca será puro. Y esto es algo que dice la bióloga evolutiva Beth Shapiro en su libro Cómo clonar un mamut, la ciencia de la desextinción. Que posiblemente el resultado de este proceso de desextinción no sea nunca la especie original que se pretendía recuperar. Si os interesa mucho este tema, os recomiendo mucho este libro, pero mucho. Creo que no se ha editado todavía en español, pero bueno, si tenéis conocimientos de inglés, y además es un inglés muy técnico, con muchos tecnicismos que las palabras en ciencia se parecen mucho en todos los idiomas, pues os lo recomiendo mucho. Bien, ya hemos entendido qué es exactamente la clonación. Hemos entendido si podríamos o no recuperar fragmentos de ADN de dinosaurio y de dónde. Pero ¿qué hay de otras especies desaparecidas que no desaparecieron hace tanto tiempo, como por ejemplo los mamuts? ¿Podríamos llegar a clonar mamuts? Se ha oído muchas veces que hay gente que está intentándolo. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Se ha llegado a clonar alguna especie que se haya extinguido, aunque sea recientemente? ¿Y si os digo que sí? Pues esto, lo siento mucho, lo dejamos para otro día. Muchas gracias por ver este vídeo, podéis darme un like, me podéis dejar en comentarios qué especies extintas os gustaría ver vivos de alguna manera, aunque sea solo por imaginar. Darle a la campanita si queréis estar atentos de todos los vídeos nuevos que vaya subiendo. Suscribiros si es que todavía no lo estáis. Y seguid celebrando este año jurásico como se merece. Atentos para nuevos vídeos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!